Buenas tardes. El asunto va a estar así. Yo voy a leer algunas líneas porque soy menos impreciso cuando leo que cuando hablo. Porque cuando empiezo a hablar no sé qué tonterías digo. Entonces prefiero tenerlas por escrito y que las tonterías salgan de la letra. Después haremos una pequeña intervención ilustrativa, por lo cual agradezco mucho a Margarita que esté aquí el día de hoy, porque las canciones son pues, para cantarse, no para platicar de ellas. Y entonces hacemos realmente una charla o un conversatorio de lo que a ustedes se les pegue la gana preguntar o decir, o disentir o estar de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, el primer párrafo es un poco, que voy a leer, es un poco lo que acabo de decir, pero dice así: canción política es una manera de referirse a un tipo de expresión artístico, ideológico, acerca del cual charlaremos en los próximos minutos. Pero ha sido llamada de varias maneras a través del tiempo y en diversos lugares. Permítame entonces plantear brevemente el tema para pasar después a la charla propiamente dicha y luego a algunas canciones. Como quiera que sea, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento. La lectura no será larga, por supuesto. Ya que están ustedes aquí, no nos vamos a arriesgar a que se vayan a la mitad. Hagamos primero un repaso rápido a los distintos conceptos que se han utilizado para caracterizar este tipo de canción. Es posible que ustedes encuentren más familiar el término de canción de protesta. La clase dominada encuentra múltiples formas de rebelarse contra la explotación. Una de esas formas es cantando su inconformidad, protestando ante una realidad de injusticia y humillación. La canción de protesta. Pero no todas las canciones políticas son de protesta. Hay muchas canciones que además de protestar en contra de una determinada situación, plantean cosas. Así que el término de canción de protesta es significativo, es interesante, pero es limitativo. Se refiere solamente a lo que dice el término, a una protesta. Otra forma utilizada es la de canción contestataria. El término hace alusión a la actitud de no dejar pasar una serie de acontecimientos de explotación o represión sin dar una respuesta. Expresar el desacuerdo ante los atropellos. La canción contestataria es entonces una respuesta de los subordinados ante los mecanismos de explotación, una forma de no estar de acuerdo, una forma de contestar. Hay compositores e intérpretes a partir de su posición, la posición que asumen ante la realidad de desigualdad, que se refieren a esta canción como canción comprometida. Manifiestan así su compromiso con los sectores que exigen una sociedad más justa. Compromiso, por cierto, y esto es importante, que en principio no se limita simplemente a expresar a través de la canción un sentimiento de indignación, sino que involucra al propio artista en acciones concretas junto a estos sectores excluidos. Es decir, quienes de alguna manera hemos militado en movimientos de izquierda, nos es, déjenme decirlo, relativamente sencillo e incluso grato militar a través de la canción, a través de cantar. Porque en un sistema como el nuestro, que hace a los artistas seres especiales sin que lo sean, porque los artistas son trabajadores de la cultura, como hay trabajadores de la construcción, como hay carpinteros, como hay fontaneros, simplemente ellos tienen una habilidad para ciertas cosas y los que deciden cantar tienen una habilidad, a veces no tan buena por cierto, para cantar. Pero el sistema en el que estamos metidos pone a quien utiliza
la canción, o la pintura, o la poesía, o la danza en un lugar especial, porque el mercado ha hecho de los artistas seres especiales, sin que, como digo, lo sean. Entonces, militar a través de la canción resulta no solo, digamos que relativamente sencillo, no lo es del todo, sino muy grato. Pero hay quien entiende, y qué bueno, que si su militancia es a través de la canción, es necesario también en la actividad organizativa realizar todo tipo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Volantear, ir a un meeting, ir a una marcha, hacer las pintas de las bardas. Antes de que los partidos políticos como ahora tuvieran dinero para mandar a los pintores a pintar las bardas, uno lo hacía y era maravilloso. Había que correr de repente porque aparecía la policía y entonces había que escabullirse rápidamente. A eso me refiero, que no era solamente pararse en el escenario y cantar, sino también militar como cualquier otro activista. Gran parte de estas canciones, esto es importante, han retomado formas musicales populares, características de cada región, que parten de los géneros folclóricos, pero van más allá del simple paisajismo o de lo pintoresco que ensalza al terruño. Qué chulo es Puebla, qué linda es Puebla, ¿no? Es una canción, que es un corrido, pero que se refiere a Puebla por sus lugares. Y cuántas canciones, Caminos de Michoacán, que voy pasando por Zitácuaro y por el Sol, es el paisaje, ¿no es cierto? Son canciones que parten de la cultura artística, musical, popular, pero que se quedan en eso, no digo que ninguna canción deja de tener valor. Me refiero simplemente a cuáles son las limitantes de algunas de ellas. En este caso, esto va mucho más allá del pintoresquismo del terruño y se sumerge en la problemática de los habitantes de ese terruño. Es decir, sí, qué chulo es Puebla, pero ¿qué pasa en Puebla? ¿Qué pasa en las colonias populares de Puebla? ¿Qué pasa en los alrededores de Puebla? Esta nueva forma de enlazarse con el folclore musical hace que se acuñe un término que en algún momento se llamó neofolclore. No porque es un folclore nuevo, sino porque es una actitud distinta de asumir la canción popular, con un contenido, insisto, que va más allá de lo pintoresco. En algunos países, como en Estados Unidos, se le llamó protest folk song, ¿no es cierto? Las canciones de Pete Seeger, de Joan Baez, que muchos conocimos antes de que ustedes siquiera estuvieran en los malos pensamientos de sus papás. En una sociedad de clases como la nuestra, esta canción es y ha sido excluida de los grandes medios de comunicación, así como sus compositores e intérpretes han sido perseguidos o reprimidos. Hay muchos casos. Basta recordar a Judith Reyes, cantante de canciones políticas mexicanas que vivió en el exilio muchos años en París. De hecho, las primeras grabaciones de Judith las hizo en París en una serie que no sé si existe todavía, que se llamaba Le Chant du Monde, y fue a través de esa grabación francesa como muchos conocimos las primeras grabaciones de Judith Reyes, hasta el extremo de la tortura y asesinato de Víctor Jara en el Estadio Nacional en 1973. Como les digo, sí es grato militar cantando, pero tiene, por supuesto, sus riesgos. Entonces, han sido excluidas de los medios de comunicación, sus intérpretes han sido marginados, por lo tanto, muchas veces a este tipo de canción se le llama canción marginal, la canción que está a un lado de la canción comercial o mercantil. Al no someterse a los cánones del mercado, a las características de la canción que se crea con el único objeto de ser vendida, me detengo. Hay compositores, muy respetables todos, que dicen, a ver, voy a hacer una canción que sea bien pegajosa,
para que se venda sabroso, para que todo el mundo se aprenda el estribillo. Por ejemplo, vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, vamos a verla. Qué chido, ya la hice, ¿no? O no quiero nada, 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 que no, ¿no? Bueno, esta es la canción que se hace para venderse. No quiero decir que esté exenta, seguramente hay una profundidad en la canción que yo no alcanzo a comprender, o le recuerda al compositor, esto no tiene duda, aquel salón de baile, no como a mí, tiene recuerdos de otros salones de baile, y le hace una canción al Noa Noa, pero entonces dice, ¿cómo hago una canción pegajosa para que se venda? Bueno, la canción política sale de los cánones de la canción comercial, no se compone para ver si la vendo o no la vendo, se compone porque tengo la imperiosa necesidad de decir algo a través de la canción. Si fuera pintor, lo haría a través de la pintura. Si fuera un sujeto que tiene estudios en la sociología o en la ciencia política, seguramente haría una declaración, haría un ensayo, ¿no? Un buen ensayista a lo mejor no es un buen cantante, un buen cantante a lo mejor no es un buen poeta. Cada quien se expresa en la medida de sus propias habilidades, ¿no es cierto? Pero la canción política tiene detrás de sí a compositores e intérpretes que no les interesa hacer canciones para venderlas, sino para expresarlo, o cantar canciones para decir lo que siente y no para salir en la radio o en la televisión. Pueden hacerlo, perfecto, eso está bien, pero bien aparejado, sí. Me da la impresión, me gustaría saber si es correcto, que dentro de la canción política podría entrar, entiendo, el género popular, es decir, donde el pueblo está expresando lo que ve, siente o vive. ¿El narcocorrido sería canción política? No, porque me voy a adelantar un poco. Al final de este recorrido por los términos, hablo de que la canción política es una canción que tiene un sustento ideológico y tiene una posición específica respecto a las relaciones de poder. Cuando digo específica, me refiero consciente, ¿no? Yo quiero decir esto porque tengo una posición respecto a las relaciones de poder en este país. Y cuando hablo de las relaciones de poder, hablo de un grupo que detenta ese poder y un grupo que no lo detenta, un grupo opresor y un grupo oprimido. La canción política no puede carecer de este sustento ideológico. El narcocorrido puede ser, y lo voy a decir más adelante, una canción social, porque va más allá de los sentimientos intimistas del compositor, pero el poder le va de gorro, o sea, ni siquiera le pasa por la cabeza, aunque finalmente está inmerso en esas relaciones de poder. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bien. Decía, al no someterse a los cánones del mercado, a las características de la canción que se crea con el único objeto de ser vendida, se le ha llamado también canto libre, porque desdeña el sonsonete pegajoso, los estribillos facilones para memorizarse, para que un consumidor necesitado de entretenimiento, como todos lo necesitamos en algún momento, compre esa canción, la deseche al ratito para ir a comprar otra, la canción chatarra, ¿no? La canción que como es insustancial, en los términos a los que me estoy refiriendo, es como una bolsa de papas, que nos la acabamos pronto, ¿no? Pero es crea tal dependencia que al ratito vamos por otra bolsa de papas. Primero es el Noa Noa y luego es el no quiero nada, 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 nada. Y así vamos de canción en canción.
No quiero decir con esto, a mí en lo particular, porque a mí no me gusta, pero entiendo que es un fenómeno espléndido y que a mucha gente le gusta y que muchos conocedores de música dicen que es de lo mejor. Pero en fin. Canto libre porque no obedece más que a la necesidad del autor y del intérprete de manifestar una forma de ver las cosas sin ataduras. No tiene que ser una canción que dure 3 minutos y medio, porque si dura demasiado ya no se va a vender. O sea, no me importa esto. Si tiene ganas de expresar una posición de alguna manera, lo hace y se acaba. Al trascender al mundo individual y abordar la realidad social, fijando una posición, un punto de vista, esta canción se le conoce también como canción social. Esa es la diferencia. Es una canción social porque trasciende a lo individual, pero fija una posición. Se compromete de alguna manera con un punto de vista. O bien, como una canción distinta, una canción diferente a la habitual, una canción nueva en este sentido. Por eso también se le ha llamado canción nueva, canto nuevo, nueva canción. Y si seguimos hacia el final de esta terminología, llegamos a lo que actualmente se conoce como trova popular contemporánea. Porque yo debo decir, discusión aparte, que la trova popular contemporánea ha perdido mucho de la canción política. Se ha vuelto más intimista, en buena hora, aunque el respeto de ellos por la letra y por la música. Es decir, no son poetas, pero son buenos letristas y trabajan el contenido musical. En todos estos casos hablamos de canción política y ahora vamos a la connotación de la canción política. O sea, una canción que va más allá de los temas intimistas o que los ve de una manera distinta. Hay una canción de un compositor que ha muerto, Eduardo Ballester, que se llama Eso de jugar a la vida, que cantaba una cantante también ya muerta, allá vamos, que se llamaba Amparo Ochoa. Dice, eso de jugar a la vida es cosa que a veces duele. Y entonces empieza a hablar de la concepción de la familia como un templo, la familia como algo sagrado, la familia como algo que no se podía romper, cuando desde entonces y desde siempre la familia nuclear única de esposo, esposa e hijos era más bien una falacia o era una manera más de la familia, ¿no? Pero entonces es el comedor, es la sala, es la silla donde se siente el papá, son las sillas donde se sientan los hijos, ¿sí? Este santuario del hogar. En los 60, ese hogar sagrado acaba explotando porque no era tan cierto eso, ¿no es cierto? Y los jóvenes entonces no solamente protestan contra la explotación política y social, sino contra esa rigidez que hacía, tú te calles porque yo soy tu papá, tú llegas a las 9 porque yo soy tu mamá, o sin necesidad de decirlo, simplemente los papás y las mamás, algunos de ustedes tal vez todavía lo vivan, alzaban la ceja y uno se quedaba calladito, porque se ve más bonito, ¿no? Entonces, sí trasciende a lo íntimo, a lo individual, o lo aborda, pero de otra manera, de una manera ideológica, con un punto de vista al respecto. Hablamos entonces, repito aquí, de la canción política que tiene un sustento ideológico, es decir, un conjunto de ideas ordenadas y sistematizadas que producen una visión determinada de la realidad. Esa visión determinada tiene que ver con una posición respecto a las relaciones de poder. Cuando hablamos de política, hablamos de relaciones de poder, del uso del poder. La ciencia política estudia el poder. La canción política aborda la realidad a partir de una posición del compositor o del intérprete de su posición ante esas relaciones de poder. La canción política emite un punto de vista habida cuenta de que hablar del poder entiende
que hay un grupo que lo detenga. En la década de los 20 en México hubo un levantamiento popular dirigido por la Iglesia Católica. Miren nada más en dónde estamos. Fíjense dónde estamos. Supongo que ya todos habían venido al colegio de San Ildefonso alguna vez. ¿No? Por favor, cuando se vayan, antes de salir, den una vuelta por esto que fue el colegio de San Ildefonso, el colegio de sacerdotes. Miren nada más la construcción. Es una cosa maravillosa. Es la evidencia del poder de la Iglesia, que era, junto con la aristocracia y después con los terratenientes en México, el bastión de la capacidad de decisión. Una capacidad de decisión parcialmente derrotada en la Revolución de 1917 y que regresa por sus fueros, casi literalmente hablando, y la Iglesia provoca un levantamiento popular, los cristeros, la lucha de la cristiana, así llaman en México. Y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Ese grupo de personas convencidas o engañadas cantaba canciones políticas desde la perspectiva del poder, aunque ellos se dieran o no cuenta. La guadalupana baila, no, la guadalupana no sé qué sí. Entonces, la canción política puede ser utilizada por cualquier clase social, pero la clase social que detenta el poder tiene formas más sutiles de ir influyendo y de ir enajenando a las clases subordinadas. Entonces, no solamente no es necesario, sino se cuidan mucho de no expresar sus posiciones ideológicas de manera tan evidente como sí lo hacen los grupos oprimidos. Cantar es una forma de manifestarse, pero también hay otras. Decía yo, un mitin, una huelga, un paro, pertenecer a una organización. Hay muchas formas de manifestar nuestro punto de vista, todas respetables. Es cierto, como dice Benedetto, las canciones no hacen la revolución, pero la revolución tampoco se hace con una marcha, con una huelga o con un panfleto. La revolución o los movimientos sociales se hacen con el conjunto de todas estas cosas, y no hay movimiento social que no tenga canciones. No hay ninguno. La canción es parte de la vida del ser humano y por lo tanto parte de sus luchas. Se habla entonces de canción política porque es una canción que fija una posición respecto al poder. En tanto que el poder ha estado en manos del amo, del aristócrata o del burgués, perdón el panfleto marxista, pero sigo convencido de que esto nos permite entender muchas cosas, en tanto que ha estado el poder en manos de estas clases sociales, desde el sistema esclavista hasta la actualidad, la canción política ha sido una forma de expresión de los esclavos, de los siervos, de los campesinos y de los obreros, pero también de sectores que comparten esta subordinación y esta opresión del poder, como quienes, como los empleados o cualquier asalariado que no tiene otra propiedad más que su fuerza de trabajo. También, por supuesto, sectores específicas víctimas del poder hegemónico: estudiantes, mujeres, ambientalistas, defensores de derechos humanos o grupos que sufren de alguna manera la exclusión o la discriminación por razones sexuales, raciales, religiosas, etc. No necesito explicar este tipo de cosas. También la canción política, que ustedes al final, después de darse una vuelta y ver los maravillosos murales de Orozco o irse al Simón Bolívar para ver los de Diego Rivera, pueden salir a la calle Aledaña y hay una pequeña muestra de carteles del Partido Comunista. Estos sectores explotados, no necesariamente la clase obrera o no nada más ellos, hacen de la canción también una forma de expresión. Es por ello que en la actualidad la canción política se asocia a sectores que asumen una posición de izquierda en todas sus modalidades.
Se entiende así sin ninguna dificultad porque esta charla está dentro de la conmemoración de los 100 años de la creación del Partido Comunista Mexicano. La canción política, el arte en general, estoy ya en los párrafos últimos, es producto de las condiciones sociales concretas de la sociedad. O sea, surge cuando tiene que surgir. Y en este caso, surge todo el tiempo. Porque mientras haya una sociedad de clases, opresores y oprimidos, siempre habrá la necesidad de expresarse en este sentido. Vamos a ver, para terminar, algunas circunstancias en México, porque si bien la canción política ha existido toda la vida, desde que existen las clases sociales, hay momentos en que se visibiliza más, o como podríamos decirlo cuando se trata no de ver sino de oír, se oiriza más, se sonoriza más. Momentos especiales, por eso a veces me dicen, no, es que tú estás en la prehistoria. Esto de la canción política era de los 60 y de los 70. Como si antes no hubiera habido explotación, o como si después no siguiera habiendo explotación. Lo cierto es que en la década de los 70 en México se visibilizó, se sonorizó más la canción política. Algunas de las razones de que esto sucediera. En primer lugar, el movimiento estudiantil del 68, que no tengo que abundar. Solamente quiero decir que junto con los mítines y los líderes, había cantantes en las calles, en los camiones, en las esquinas, arriesgándose como los otros por lo que decían. Y ahí los narcos, y ahí los folcloristas, y ahí Oscar Chávez y muchos otros. El movimiento del 68 es una diáspora que hace que exploten formas de artísticas, estéticas para expresarse. Uno de los factores. Uno segundo es que en los 70 pasan cosas en América Latina. Miren ustedes, en el 60, cuando los movimientos estudiantiles en varias partes del mundo, para que mencionara el mayo del 68 en París, pasan muchas cosas. Yo en los 60, en el 68 tenía 18 años, así que cantaba guasha guasha, cantaba las canciones de los Beatles y de los Rolling Stones y de los Doors y más o menos así, guasha guasha, ¿no? Hasta que me di cuenta que en el sur del continente había una cultura maravillosa, hermosa y generosa, y además cantaban en español como aquí, y no nada más las canciones de Enrique Guzmán y de César Costas y de Angélica María, que era mi novia porque era la novia de México. Entonces había que cantar en español. Y además en los 70 suceden cosas maravillosas. El gobierno de Velasco Alvarado en Perú, de Juan José Torres en Bolivia, esperanzadores de que las cosas podrían cambiar, el regreso de Perón a Argentina, el triunfo de la unidad popular en Chile con Salvador Allende. Pasaban cosas, y en México pasaban cosas también. El surgimiento del sindicalismo independiente, el SUTIN, el SUTER, el sindicato de la UNAM, pasaban cosas, y esto generaba un movimiento también estético. Otro factor fue la visita a nuestro país, por primera vez, en muchos casos, de artistas de la canción política latinoamericana, cuyas canciones e interpretaciones eran ya conocidas en México. Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, Ángel Parra, Soledad Bravo, Daniel Biglietti, Mercedes Sosa y por supuesto Silvio Ipar, de la nueva trova cubana. Para nosotros era una maravilla oírlos por primera vez. Un cuarto factor fue la llamada por ellos apertura democrática del gobierno de Luis Echeverría. Ustedes saben, uno de los dos grandes responsables de la matanza del 2 de octubre. Pero cuando sube Echeverría al poder, necesita legitimarse. E hizo cosas tremendas en el exterior. Bueno, mandó aviones para recoger a los perseguidos de la dictadura militar en Chile, ¿no? Muchos chilenos están auténticamente y con mucha razón agradecidos de Luis Echeverría, pero una cosa era el candil de la calle, ¿no es cierto? Y aquí en México pasaban otras, pero esa apertura democrática hizo que se hablaran un poco más las cuestiones, que hubiera más discusión política, etc.
Sin embargo, y este es un factor más, el 10 de junio de 1971 muestra su cara real. Y hay otra represión brutal en las calles de San Cosme contra los estudiantes. Pensamos que ahora sí, ¿no? Apertura democrática, ahora ¿cómo no vamos? Bueno. En fin, otros últimos factores de lo que surgió en México fueron los movimientos magisteriales, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos en los 50 hasta llegar al movimiento estudiantil del 68. Canción política en México toda la vida, en cualquier parte, mientras existan clases sociales. Por supuesto que en la época de nuestros antiguos mexicanos debieron haber habido muchas canciones de este tipo que no creo que conozcamos nunca. Durante la colonia, evidentemente. En la Revolución es el gran destape de la canción política a través de los corridos. Todavía conocemos, afortunadamente, muchísimos y otras cosas más. Esto es un poco el panorama de lo que yo creo que es la canción política y de un repaso de lo que ha sido en nuestro país. Antes de pasar a cantar algunas canciones, por lo cual reitero el agradecimiento a Margarita, me gustaría escuchar puntos de vista, comentarios, sugerencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos. Canción, van a ser 5 o 6 canciones nomás. Esta canción es de un compositor mexicano, Gustavo López, que incluso llegó a cantar Mercedes Sosa en una de las visitas que hizo a México. Muchas gracias. Americana madre parida por valiente, americana bendito el fruto de tu vientre, tu sangre clama justicia para nuestra gente. Americana bendito el fruto de tu vientre, campesino toma el arado y ponte a sembrar. Siempre en la tierra, siempre en el cielo, siempre en el mar, será tu que en todas partes florecerá. Campesino, danos cosechas de libertad. Obrero, tienes entre tus manos la sociedad, tienes la fuerza que es necesaria para cambiar, tienes la vida, la historia no se vuelve atrás. Obrero mío, no hay nada que nos pueda parar. Americana madre parida por valiente, americana bendito el fruto de tu vientre, tu sangre clama justicia para nuestra gente. Americana bendito el fruto de tu vientre, americana bendito el fruto de tu vientre. A propósito de sectores que en un esquema de clases sociales no son una clase social, pero sectores, digamos que asociados, que sufren también la hegemonía del poder específico, vamos a cantar una canción que yo esperaría que muchos de ustedes conozcan, de Violeta Parra, por un contenido pues, más que se llama Que vivan los estudiantes. ¿Sí les dijeron cuando llegaron que ustedes iban a cantar? ¿No les dijeron? Bueno, Pues entonces va. No se van a escapar. Hay un estribillo muy sencillo que se repite varias veces, una expresión chilena, que como así aquí, hijo
híjole, allá es caramba, esa mala cosa. Yo la he ladeado al principio, así que está fácil para que después los completen a todos ustedes. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, esa mala cosa, vivan los experimentos. Caramba, esa mala cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosías. Para el sobre que conmemorar. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen haría, sabiéndose que está frente. No le hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. ¡Ay! Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del profesorio. La gente monta camino que llevan del purgatorio. Caramba, esa mala cosa, los libros explicatorios. Caramba, esa mala cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, van toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, esa mala cosa, vivan los especialistas. Caramba, esa mala cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con elocuencia a la González Sandra le bajó las indigencias. Pues hasta con todos dudas señores la penitencia. Caramba, esa mala cosa, terminan todas las
repertorio permanente dedicado a las mujeres. Es una canción venezolana, el estribillo es muy sencillo, habla de una dirigente política que se llama Angela James, así que ojalá lo cantemos, dice Angela James, oye Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Apréndansela y para quienes vayan a andar en las marchas el día 8, aprovechar de cantar. Si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Oh, Mario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o ayer Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Vamos, Ángela James, o ayer Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas cuando no quieras ser incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar
queremos darle muchas gracias a los organizadores de San Ildefonso, de Bellas Artes, y a Oli, a Tomás, y bueno, a todos. Muchas gracias.